Hay una linda historia, muchas historias interesantes en el libro de Génesis. Todas son sumamente interesantes. En esta ocasión he elegido una para hablar de este tema que he titulado Lot, entre la justicia y la ambición. ¿Quién era Lot? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos en el libro de Génesis. Vamos a empezar en el capítulo 11. Capítulos 11 y versículo 27. Dice en el versículo 27 del capítulo 11 del libro de Génesis: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham a Nacor, y Arán engendró a Lot. O sea, Taré tuvo 3 hijos: Abraham, que luego se llamó Abraham, Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. Luego de tener a su hijo Lot, Arán murió antes que su padre Taré. Vivían en la ciudad de Ur de los Caldeos. Toda la familia salió de la ciudad. Se fueron, trasladaron a otro lugar. Estando allá, murió Taré. Entonces Abraham recibió el llamado de parte de Dios que debía dejar su familia para ir a la tierra de Canaán, porque Dios tenía en mente de la descendencia de Abraham hacer un pueblo que fuera su pueblo particular, y para ello debía separarlo de la familia. Así que con el llamamiento de Abraham, Lot, su sobrino, decide ir con él. O sea, la vida cristiana de Abraham evidentemente resultó ser una inspiración para Lot. Y Lot quiso seguir con Abraham porque quería ser igual que Abraham. Quería ser un adorador del verdadero Dios como su tío Abraham. Así que Abraham salió con toda su tenencia, con toda su riqueza, dejando a su familia, al resto de su familia en ese lugar, y Lot se va con él. Luego, en el capítulo 13, sucede algo. A esta altura, ambos, dice la Sagrada Escritura, habían adquirido muchas riquezas. Su ganadería se había multiplicado. Abraham era riquísimo, dice el versículo 2 del capítulo 13, en ganado, en plata y en oro. Riquísimo. Así que estuvo moviéndose de un lugar a otro. Pero como Lot también había adquirido buena fortuna, los trabajadores de Lot y los de Abraham empezaron a tener pleito por causa del agua que extraían de los pozos que construían en los lugares. Yo no sé cuántos de ustedes podrán tener idea de lo que eso significa. Yo no sé en cuántos de los países de los donde nosotros venimos así sucede, pero en mi país, en algunos lugares, se construyen
la gente hace pozos, hacen excavaciones de donde sacan el agua para darle de beber a su ganado o para uso doméstico. En algunos lugares de mi país hacen eso. En el tiempo de Abraham hacían eso también. En diferentes lugares donde se establecían, hacían excavaciones hasta llegar donde hubiera agua en la profundidad. Y entonces de allí sacaban agua para darle a su ganado y para su uso doméstico también. En algunos lugares las aguas subterráneas no son muy buenas, pero en muchos lugares sí son bastante buenas y son aptas para el consumo humano. Así que me imagino que cuando conseguían buena agua en algún lugar, la querían para sí. Entonces se dieron la disputa entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar ya en un mismo lugar. La riqueza hizo que ellos pudieran entender que no podían seguir juntos. La tierra ya no era suficiente. Así que Abraham le propone a Lot que se separaran. Y le dice, mira toda la tierra. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, Abraham puso a Lot a elegir. Tú escoge y el lugar que quede, ese será mi lugar. Dice el versículo 10 del capítulo 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea, las tierras que son mojadas por gravedad, por agua tomada del río, son mucho más ricas que las aguas que las tierras que son mojadas por bombeo. Los que tienen algún conocimiento de agricultura saben lo que estoy diciendo. En la agricultura hay varios tipos de reguío. Un reguío es que la gente hace compuertas, hace canales que agarran de los ríos, le hacen compuertas, el agua sube y entonces pueden mojar por gravedad. Cuando sueltan la compuerta, el agua riega la tierra, se moja. Eso era lo que sucedía en este caso. Los que mojan por bombeo tienen que instalar bombas en lugares bajos, a la vera del río, para extraer el agua y subirla hacia donde está la tierra que quieren mojar. Esa era la gran diferencia. Así que Lot vio que esta tierra tenía ventaja. La tierra que se moja por gravedad normalmente es mucho más cara que la que se moja por bombeo. Es mucho más cara. Solo que por esta tierra tener esa ventaja de que era fructífera, abundante, había gran vegetación, comida para sus animales, también no solamente Lot vio la ventaja de esa tierra, sino que otras personas también llegaron a vivir a esos lugares y ya habían construido ciudades. Y como la tierra era tan generosa, la producción era tan buena, pues la gente era hasta medio vago en esos lugares. Y como dice un viejo proverbio, mente ociosa, ¿qué cosa se constituye? Taller del diablo. Así que los habitantes de Sodoma y Gomorra, en medio de sus abundancias, se corrompieron. Volvieron personas totalmente corrompidas. No tenían necesidad de nada, así que no tenían en cuenta a Dios para nada. Y Lot, buscando las ventajas materiales, llegó a vivir en esos lugares. Lamentablemente, dice la historia, que
Lot fue a vivir a esos sitios porque vio que había ventaja. Vio que la tierra era buena, era fructífera, era tierra deseable. Se parecía incluso al jardín de Dios. Qué interesante. Sin embargo, Lot, que desechó la tierra montañosa para vivir en la llanura, tuvo un final sumamente trágico. Dice en el capítulo 19 y versículo 12 en adelante que Dios decidió destruir las ciudades de la llanura. Y Lot vivía en una de esas ciudades, Lot y su familia. Capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Llegaron los ángeles comisionados para destruir no solamente esa ciudad o la ciudad de Sodoma y Gomorra en particular. La misión era destruir todas esas ciudades grandes y pequeñas que había en la región, porque la vida licenciosa de esos lugares era tan pecaminosa que rompieron la barrera. Y los ángeles llegan a aquel lugar y se alojan en la casa de Lot por la insistencia de él. Al estar en ese lugar, la gente de la ciudad quieren a estos hermosos jóvenes que han llegado a la casa de Lot, porque quieren disfrutar la vida con ellos. Quieren disfrutar con ellos. Y los ángeles hacen que algo suceda para que la gente no puedan perpetrar sus hechos, lo que deseaban hacer. Y entonces le dicen a Lot: mira, toma tu mujer y toma tus hijos y toma las personas que contigo están y salgan de la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Oh Dios, van a destruir el lugar. Y resulta que en ese lugar Lot tiene su casa, seguramente muy cómoda, porque era un hombre que estaba bien adinerado. En ese lugar tenían todo lo que era el fruto del trabajo de su vida. Y ahora los ángeles le dicen que van a destruir ese lugar y que ellos deben salvar su vida, nada más. Salir del lugar para que salgan para salvar su vida. ¿Sabe? El interés por las cosas materiales hace que la persona a veces no piense con claridad, porque Lot estaba allí entre la vida y la muerte. Pienso yo, la actitud de Lot debió de haber sido inmediatamente agarrar a su familia y salir de ese lugar, pero no, estaba allí dando vueltas como maniado y como que no quería salir del lugar. No quería. Su esposa, sus hijos estaban allí dando vueltas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ya casi amaneciendo, los ángeles lo agarran y lo sacan. Váyanse del lugar, porque ya vamos a destruir este lugar. Solamente no miren atrás. No miren atrás, caminen y no miren atrás. Lot les pidió que le dejaran ir a una pequeña aldea que había poco distante. Y los ángeles dijeron: ok, no vamos a destruir ese lugar para que te vayas. Pues también estaba en la lista para la destrucción. Así que Lot se fue a ese lugar con sus dos hijas. Y en el camino, su esposa, ustedes saben la historia, cuando estaba cayendo fuego del cielo, las ciudades estaban siendo destruidas, la esposa de Lot miró atrás. ¿Por qué miró atrás? ¿Qué hizo que ella mirara atrás? ¿El impacto de lo que estaba sucediendo o porque sus cosas materiales estaban siendo destruidas? Me imagino yo que a dura pena Lot y sus dos hijas no voltearon la cara, porque seguramente que deseo de voltear la cara para ver lo que estaba pasando estuvieron.
¿Sabe cómo somos los seres humanos? Cuando explota algo en algún sitio, todo el mundo quiere ir a ver qué es lo que está sucediendo. Los ángeles le habían encarecido: no miren atrás. A pocos días de estar en ese lugar, dice: bueno, aquí tampoco nos conviene estar, porque esta gente cuando viene a ver, y entonces decide irse a vivir al monte, a una cueva. Y ahí, miren qué trágico, cuando Abraham lo puso a elegir, él desechó el lugar montañoso, donde podía vivir con todos sus criados y su criada, con su familia, y seguir aumentando en prosperidad. Ahora tiene que irse a vivir al monte, a una cueva, él y sus 2 hijas, sin ninguna riqueza, sin ninguna de las cosas materiales que lo llevaron a vivir a aquel lugar. ¿No le parece a ustedes trágico eso? El que desechó el campo ahora se va a un monte, a una cueva, Qué tremendo. En el capítulo 19, versículos 36 y 38 dice cómo se preservó la descendencia de Lot. Dice el versículo 36 del capítulo 19, dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ambos pueblos. Luego Dios le dio un trato especial y preferencial, y Dios quiso salvar a esa gente, pero luego, al pasar el tiempo, también se constituyeron enemigos del pueblo de Israel. Hermano, ¿qué pasó con Lot y su familia? ¿Cómo pudo la descendencia de Lot preservarse? Sus propias hijas tuvieron que embriagar a su padre para no morir sin dejar una familia, para no morir así como mueren los animalitos en el campo, diríamos, sin doliente ni pariente. No tenían allí con quién relacionarse, no habían hombres, no había más personas, estaban solos en una cueva, en un monte por allá, botados. Terrible final de esta familia, que un día este joven, siendo un jovencito, decidió unirse a Abraham en su peregrinación porque quería ser como Abraham. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pedro hace allí una reflexión muy interesante acerca de Lot. 2 de Pedro, capítulo 2, y versículos 7 y 8. Dice, hablando de la forma en que Dios libra a sus hijos, dice el apóstol Pedro: y libró al justo Lot. O sea que a esta altura Pedro entiende que Lot era un hombre como justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esta declaración me resulta particularmente interesante, porque para la mayoría de los seres humanos, el lugar donde uno decide vivir, las conductas de los moradores del lugar influyen negativa o positivamente en nosotros y en nuestra familia. Y realmente eso es así. Realmente eso es así. Por eso cuando Natanael le fue presentado a Jesús, y él supo de dónde venía, él pudo decir: y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, el entorno de Nazaret parece que tenía una mala fama, y entonces la gente comúnmente no creía que pudiera haber gente
que pudiera ser socialmente tratable en ese lugar. Pero allí se crió Jesús y vivió hasta que empezó su ministerio. En medio de esta ciudad corrupta vivía Lot, y el apóstol Pedro dice que este era un hombre justo y que afligía su alma viendo y oyendo las cosas que allí se hacían y se decían. Yo no creo que sería aconsejable para ninguna persona llevar a su familia a vivir en un lugar donde haya tal corrupción. Me parece que eso sería exponerse a ser de alguna manera arrastrado a vivir conforme a viven la gente del entorno de ese lugar. Pienso yo, para Lot tuvo que haber sido muy difícil mantenerse viviendo en un lugar de tanta corrupción y mantenerse justo. ¿Cómo se pudo mantener viviendo en ese lugar sin corromperse? Tuvo que haber sido una vida realmente muy difícil. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué, a pesar de la corrupción imperante del lugar, aún persistía en seguir viviendo allí? Porque vio la ventaja económica que se ofrecía en aquel lugar. Nada más por eso. Sin embargo, esa decisión a la larga hizo que tuviera que pagar el precio. Lo que él deseaba, tener riquezas materiales y comodidades temporales, y al mismo tiempo prepararse para estar con Cristo en las mansiones celestiales. ¿Saben? Algunas personas me han dicho: bueno, yo quiero disfrutar de las cosas de este mundo mientras aquí esté, y también disfrutar de las mansiones eternas con Cristo Jesús. Probablemente esa era la idea de Lot: disfrutar de la riqueza de este mundo y también disfrutar de la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Es eso posible? Podría ser. Lot lo intentó. Al final se quedó sin ninguna de las cosas materiales que él había acumulado. Pero no sé hasta dónde podemos lograr ambas cosas. ¿Hasta dónde? Disfrutar de los teneres de este mundo y también prepararnos para disfrutar de la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Por qué? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que no podemos servir a dos señores, ¿no? Porque se amará a uno, ¿y qué va a pasar con el otro? ¿Se aborrecerá? No se puede servir a la riqueza y a la justicia. Tenemos que elegir solo un camino. Abraham murió siendo riquísimo, pero se mantuvo alejado de las tentaciones de las ciudades corruptas del mundo. Aunque cuando fue necesario, incursionaba. Él era amigo del rey de Sodoma. Lo ayudó en un momento determinado, claro, por causa de su sobrino. Así que el hombre se mantuvo su familia, eso es, Abraham mantuvo su familia en lugares donde las tentaciones y las seducciones que podían venir de las ciudades no afectaran a sus hijos. Por eso fue que Dios le dijo: yo sé que mandará a sus hijos después de sí que guarden sus mandamientos. Hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5 hay una declaración sumamente importante de nuestro Señor Jesucristo, muy importante para todos los tiempos, para nosotros hoy y para las personas a las cuales fue dirigida la carta en el primer siglo de la era cristiana. Dice el versículo 5 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis: el que venciere. ¿Quién? El que venciere
será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, aquí hay una declaración que dice que nuestros nombres están inscritos ¿dónde? En el libro de la vida. Pero necesitamos vencer para que se mantengan inscritos en el libro de la vida. Ojalá, hermanos queridos, que todos nosotros seamos de los vencedores para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Que el Señor nos ayude y nos permita cada instante de nuestra vida hacer las decisiones más correctas. Dios Lot no hizo la decisión más correcta cuando eligió ir a vivir a la ciudad de la llanura. Y lo que pasó con su vida indica que no fue la más correcta. Que nosotros podamos hacer decisiones correctas en nuestra vida, bien pensadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y que todos, pase lo que pase con nosotros en nuestra vida, ahora podamos estar preparados para estar con Cristo por la eternidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude durante todos los días de nuestra vida, pero sobre todo a ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús.